Muy buenos días a todos. Por la gracia de Dios, nos volvemos a reencontrar para nuevamente meditar en las Sagradas Escrituras en otro Viernes Santo. Para la mayoría de los habitantes de Jerusalén y alrededores, era un día casi normal. Eran las 11 horas de la mañana y las mujeres cocinaban para el almuerzo de sus hijos. Los hombres estaban trabajando en los viñedos y olivares, o pastoreando sus ovejas, o trabajando en la ciudad en sus oficios. Seguramente conmocionados todos por la noticia que corría de boca en boca. El carpintero nazareno que se proclamaba enviado de Dios estaba por morir clavado en la cruz junto a otros dos malhechores. Es cierto que una multitud había acompañado a Jesús cuando lo obligaron a caminar transportando la viga transversal de la cruz que pesaba unos 50 kilos. Quienes iban detrás de los soldados romanos eran los sacerdotes y fariseos y muchísimos peregrinos que habían llegado por la fiesta de las Pascuas y algunos habitantes de la ciudad, curiosos por ver el desenlace. También seguían el séquito las mujeres que habían acompañado a Cristo, Juan y algunos discípulos más. Cuando Jesús, agotado, no pudo seguir, los soldados cargaron el madero sobre las espaldas de un peregrino llamado Simón de Cirene, ciudad del norte de África. Cuando por fin llegaron al lugar llamado de la Calavera, en la parte exterior de los muros de Jerusalén, lo crucificaron a eso de las 9 de la mañana. Mateo relata lo que sucedió una vez que colgaba de la cruz en el capítulo 27, en los versículos 39 a 43. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Y es el Rey de Israel. Que baje ahora de la cruz y así creeremos en él. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios, ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo, yo soy el Hijo de Dios? Era el momento de la máxima satisfacción de los opositores al Señor, pues habían vencido a ese supuesto hombre de Dios que siempre hablaba mal de ellos. A las 12 del mediodía todo cambió. Se hizo de noche y la oscuridad cubría la tierra. El todopoderoso Dios estaba simbolizando el momentáneo triunfo de las tinieblas del diablo sobre la luz de Cristo. A las 15 horas llegó el momento cúlmine y Mateo lo relató así. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. 3 milagros con mucho sentido espiritual. El cortinado del templo que se rasgó separaba el lugar santo del santísimo, que nadie conocía, pues a este sector solo accedía el sumo sacerdote una vez al año. Con la muerte y resurrección quedaban a la vista los misterios del Antiguo Testamento y se eliminaban las exigencias de la ley ceremonial dada por Dios a Moisés. El autor de la carta a los Hebreos lo explica así. Hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
A partir del momento en que Cristo entregó su Espíritu, los creyentes tenemos pleno acceso al altar para presentar nuestras ofrendas y recibir su cuerpo y sangre. Por medio del bautismo somos lavados y purificados del pecado original. Podemos presentarnos delante del Dios Creador y Dador de vida y delante de su Hijo nuestro Redentor. Pero hemos de hacerlo con un corazón sinceramente arrepentido y una fe firme que no duda y una conducta aprobada por nuestra conciencia. El segundo suceso extraordinario fue el temblor fuerte que partió muchas rocas, entre ellas las que tapaban las entradas a las cuevas usadas como tumbas, simbolizando que el Señor rompía los lazos de la muerte. El tercer milagro fue la resurrección de personas que habían creído en Jesucristo, pero ya habían fallecido en ese momento. Despertaron de su muerte en el mismo instante en que el Señor expiraba, y el domingo salieron de sus tumbas. De esta manera Dios dejaba en claro que todos los santos ya fallecidos antes de Jesús también resucitarían para vida eterna el día del juicio final. Mateo escribió que Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Lucas y Juan registraron las últimas palabras. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y consumado es. Pese a los terribles dolores que estaba sufriendo, Jesús no se arrepintió de haber aceptado la misión encomendada por su Padre, y tampoco se enojó con él. Para que todos vieran que ambos seguían en total comunión, Jesús exclama que tenía la plena certeza de que él había cumplido el objetivo de dar su vida por la humanidad, gritando, consumado es. El apóstol Juan en su Evangelio reconoce que Jesús afirmaba que daría su vida por voluntad propia. Él no murió en la cruz porque fue traicionado y no pudo evitar su muerte. El Espíritu Santo nos confirma que murió porque por amor a su Padre aceptó seguir el plan y entregarse a esa humillante crucifixión. Así se lo enseñó a sus discípulos y a los fariseos diciendo, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y luego tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Qué reconfortante en este Viernes Santo recordar el amor de Cristo y su esfuerzo para asegurarnos una eternidad gloriosa a su lado. Porque concentrados en las luchas del día a día, nuestras mentes se ocupan en cuestiones más urgentes que en la vida después de nuestra partida de este mundo. Es bueno entonces que nos sentemos un rato a mirar la cruz en el Gólgota, junto a las mujeres que seguían al Señor y demás amigos y discípulos. Así culminan los evangelistas el relato de la crucifixión. Lucas escribió, cuando el capitán romano vio lo que había pasado, alabó a Dios diciendo, de veras este hombre era inocente. Toda la multitud que estaba presente y que vio lo que había pasado, se fue de allí golpeándose el pecho. Todos los conocidos de Jesús se mantenían a distancia. También las mujeres que lo habían seguido desde Galilea estaban allí mirando. Ellos habrán estado entristecidos, desconcertados y deprimidos, pues aún no sabían de la resurrección victoriosa del glorioso Redentor. Nosotros sí podemos recordar ese viernes pidiendo que el Señor siempre nos conserve firmes en esta fe y agradeciendo de todo corazón el regalo de la salvación. No es tan urgente como otras cosas, pero más importante. Recuerda las palabras de Jesús a Marta, pronunciadas también para vos y para mí. Marta, Marta, estás preocupada y te inquietas por demasiadas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Que así sea. Amén. Oremos. Dios de toda misericordia y gracia,
En este día nos presentamos ante ti para agradecerte el sacrificio de tu amado Hijo, llevando sobre sus hombros nuestras culpas para que por su sangre nos declares limpios y justos. Que tu Espíritu nos ayude a seguir el ejemplo de servicio, amor al prójimo, humildad, paciencia y dominio propio que nuestro Señor nos dejó. Te rogamos que nos defienda frente a las tentaciones del mundo y nos motive a obedecer tus mandamientos, para que te sirvamos fielmente todos los días de nuestras vidas. A tu paternal compasión encomendamos a todos los que están sufriendo alguna enfermedad. Dales paciencia y pronto alivio en sus aflicciones. Bendice a todos los que cuidan de ellos y ayúdales a servir en el Espíritu de Cristo. Concédenos a todos el consuelo divino de la cruz, símbolo del amor sin límites de nuestro buen pastor. Concede tu gracia a todos los que gobiernan, a fin de que se conduzcan íntegramente y trabajen en beneficio de toda la población. Te solicitamos con fervor que disminuya la violencia callejera, los robos, los femicidios y toda agresión contra la vida de las personas, el consumo de alcohol y drogas que tanto daño produce. Permite que tu luz brille sobre nosotros, para que demos testimonio de nuestra fe en tu Hijo, quien vive y reina contigo y con tu Santo Espíritu, siempre un solo Dios, por todos los siglos. Amén. Que la gracia, el amor y la misericordia de Dios nuestro Padre y de su Hijo Jesucristo estén contigo ahora y siempre. Amén. Gracias por habernos acompañado hoy y Dios mediante nos reencontraremos el próximo domingo, domingo de Pascuas de Resurrección.